comprender el momento, el lugar que nos ha tocado vivir. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le puede dar un aplauso al Rey por la vida. Bueno, miren, he estado con un pensamiento durante todos estos días y lo he estado compartiendo con muchos hermanos. ¿Quieres hacer algo aquí? No, está bien, ok. He estado compartiendo esto con muchos hermanos y para como hacer una especie de recordatorio, de recopilación, de ver el principio. Digamos, nosotros tenemos que ver siempre el principio para ver si no nos hemos desviado. Definitivamente, la Biblia dice que cuando los fariseos le preguntaron al Señor si se podían divorciar, darle carta de divorcio por cualquier causa a sus esposas, hubo un diálogo ahí y el Señor terminó diciéndoles, en el principio no fue así, ¿verdad? Con quien dice, ustedes tendrían que regresar al Génesis para ver si van bien, pero nosotros tenemos que revisar el principio de nuestro ministerio, el principio de nuestra vida, el principio de la iglesia. Siempre los principios son importantes para ver cómo empezamos. Digamos, los Gálatas deberían de haber visto eso, porque la Biblia dice que ellos empezaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne, estaban terminando en la carne. ¿Por qué razón? Porque no volvieron a no volvieron a evaluar aquello en donde empezaron. Entonces iban a terminar mal. Cuando Pablo dice que él quiere terminar su carrera con gozo, él está reevaluándose siempre. ¿Cómo fue en el principio? Y eso me doy cuenta en el libro de los Hechos, porque él está contando por lo menos 3 veces su testimonio, cómo empezó su vida cristiana. Entonces, yo he estado evaluando esto porque de alguna manera, sin que yo lo merezca, sin saberlo, el Señor me toma y me pone a ministrar su palabra. Y al ministrar su palabra, me pone frente a un grupo de personas que yo no entendía esto. Pero déjenme contarle, a ver cómo está la cosa, para llevarlo al principio y mirar cómo estamos en el final. Esto lo he contado ya infinidad de veces, pero no me canso de contarlo, porque ya le dije que Pablo 3 veces contó su testimonio y 3 veces se lo apuntó Lucas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Resulta que yo fui llamado al apostolado hace aproximadamente 18 años. Y aquello fue bien conflictivo para mí. Así que Dios utilizó cosas que yo no tenía que ser algo sobrenatural para mí. Tal vez para otro no, pero para mí sí. Y lo primero que me pasó, cuando empezó a destaparse todo, fue que mi esposa durmiendo, empezó a hablarme, empezó a llamarme Sergio, y en un ratito dije, esta sí está enamorada de mí, porque hasta dormida me llama, dije yo, ¿verdad? Pero hasta que yo desperté. Cuando yo desperté, ella dijo, cubrime. Y entonces, hermano, aquello fue tremendo, porque Dios a mí me habla generalmente, no importa qué cosas externas utilice el Señor, siempre me habla por medio de la palabra. Entonces, cuando ella me dijo así, yo oí una voz aquí adentro, no acá, sino que aquí adentro, que me dijo, no es el verdadero ayuno que yo escogí, que cubras al que está desnudo. Y entonces después me dijo, a partir de hoy, muchas iglesias te van a venir a pedir cobertura y tú no te vas a negar. Eso en la misión en donde yo trabajaba en ese momento para el Señor era mortal. Teníamos prohibido hacerlo. Ya mi apóstol ya había partido, pero la prohibición estaba. Entonces eso era hacerse el harakiri. Ese era un suicidio. Pero yo oí la voz y entonces yo dije amén. Y hermano, empezaron a llegar gentes. Miren, de veras fue algo extraordinario, porque eso fue lo que el gatillo, lo que desencadenó
que yo fuera promovido, por no decir echado, ¿verdad? De donde estaba, porque vino una congregación de un lugar que se llama San Lucas Tolimán, allá en Guatemala, junto al lago de Atitlán, y me pidieron cobertura. Y sería muy largo contarle eso. Yo les di cobertura, hasta les mandé pastor y me echaron. Bueno, ahí está un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, ahí estaba. Yo localicé en mi mente inmediatamente Isaías capítulo 58. Amén. Ahí me di cuenta. Entonces yo puedo decir que a mí Dios me llamó utilizando Isaías capítulo 58. Puedo decir más. Puedo decir que Isaías capítulo 58 es mi libro, mi capítulo. Digo libro, ahí le voy a decir por qué, pero ese es mi capítulo. Me siento profundamente identificado con él. Sin embargo, si alguien se enoja, se lo presto. Pero ese es mi capítulo. Entonces, empecé a ver algunas cosas bien interesantes conforme fue pasando el tiempo y fui entendiendo el job description. Porque si ahí estaba mi llamado, ahí estaba mi descripción de trabajo. Cabal. Entonces, lo primero bueno, no lo primero, con el paso de los 18 años, he ido entendiendo algunas cositas. Isaías 58 tiene 14 versículos. Y no los he logrado entender en 18 años. Tal vez soy muy lento, pero Dios tiene misericordia de los lentos, ¿verdad? Entonces, viene el Señor y me empieza a explicar poco a poco. Lo primero es que el versículo con el cual me habló fue el versículo 7. Y tiene 14 versículos. Entonces yo entendí que, mire, es como que si hubiera derramado una gotita en la mitad, para que de ahí se empezara a diluir y yo empezara a entender las puntas del lazo. Entonces, lo primero que empecé a ver inmediatamente después, porque él me lo dijo, es, ese versículo contiene la línea histórica de tu ministerio. Y dije, wow. Fui a ver. Entonces dice ahí, no es el verdadero ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, que recibas en tu casa al que no tiene dónde ir, que cubras al que está desnudo y que no te apartes de tu semejante. Entonces el Señor me dijo, eso es el ministerio que yo te di. Primero, de maestro. Porque en la línea de tiempo, a mí me reconoció mi apóstol como un maestro en la misión. Entonces, compartir el pan con el hambriento, no con el hambreado. Porque no es lo mismo hambriento que hambreado. El hambreado es una persona desnutrida. Es una persona que ya no se va a recuperar generalmente, que perdió cosas. Por eso nosotros tenemos un grave problema en Guatemala con muchos niños desnutridos que se les afecta su cerebro. Y ya, aunque vivan, ya están handicap. Ya no, porque fueron dañadas sus neuronas. Entonces, el Señor no me mandó espiritualmente hablando a hambreados, pero sí me mandó a hambrientos. La diferencia es que usted la sabe, porque hermano, no sé cuántos ya cenaron. ¿Cuántos no han cenado? Déjenme ver la mano los que no han cenado. Pero sí almorzaron. Pero yo le aseguro que ya como dentro de una media hora usted ya va a estar diciendo a qué horas termina este hombre, porque yo quiero ir a cenar y me van a cerrar el lugar donde voy a ir a comer. Es decir, acaba de comer, pero está hambriento, está usted sano. Entonces el Señor me mandó como maestro para los hambrientos, para compartir mi pan. Y ahí, en la línea de tiempo. Segundo, en la línea de tiempo, recibas en tu casa al que no tiene dónde ir. Me dijo, ese es el ministerio pastoral. Yo empecé el ministerio, perdón que esté casi testificando, pero le quiero explicar eso. Yo empecé el ministerio de maestro hace aproximadamente unos 33 años, más o menos. Y el de pastor hace 27 años, ya a tiempo completo. Y hace 18 años el Señor me llamó, pero
se dieron todas las cosas hasta hace 16. Así que 33 años en el magisterio, 27 en el pastorado y 16 oficialmente en el apostolado. Entonces yo dije, esto está cardíaco. Entonces me fui a ver todos los versículos del capítulo 50. Y no solo eso, hermano, me fui a ver otro montón de cosas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, aunque ese no es el tema, en la Biblia hay 66 libros. Y en Isaías hay 66 capítulos. Cada libro de la Biblia corresponde a un capítulo. Digamos, Génesis sería el capítulo 1, Éxodo el capítulo 2 y así sucesivamente. Y el capítulo 66 sería Apocalipsis. El capítulo 58 es Hebreos. Y Hebreos es la última epístola que escribe Pablo. Y todavía algunos dicen que no lo escribió él, pero él escribió 14 epístolas y la última, y después ya vienen las otras epístolas, Pedro, Santiago, Juan, Apocalipsis, Judas, etc. Todas las demás. No les dije en orden, pero esas son. Entonces yo entendí, porque mi apóstol siempre me decía que en la medida que nosotros nos alejáramos de las epístolas de Pablo, nos íbamos a volver herejes. Yo no entendía eso. ¿Por qué me decía eso? Bueno, es que tengo muchas cosas que contarle y a veces como doy por sentado que ya todos lo saben, entonces meto las extremidades y no digo lo que tengo que decir. Así que ténganme misericordia, por favor, y pónganme atención, y con la ayuda del Señor vamos a llegar a un buen puerto, seguro. La cosa está, para ya no darle más vueltas al asunto, que empecé a ver mi descripción de trabajo. Y entonces me topé con el versículo 1. Y el versículo 1 dice: clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces mi job description empieza con clamar. Clamar, aparte voz en cuello, aparte no detenerse, aunque eso de no detenerse ya lo entendí también y no me detengo. A veces me dicen, estás trabajando demasiado, estás predicando mucho, y yo digo, sí, pero no me puedo detener, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Yo no estoy de acuerdo con aquel himno que cantamos: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue predicando, solo se detiene patio. No, la Biblia dice que no se hay que detenerse, dice que va caminando y sembrando, caminando y sembrando. Nada que se detiene para predicar. Aunque yo entiendo el concepto de lo que querían decir, ¿verdad? Pero no te detengas. Pero ese es el tema. Clama. Ese es lo número 1. ¡Clama! A mí me puso ese Señor. Entonces estoy preguntándome por qué razón el Señor me dijo, me da esta descripción de trabajo. Y me doy cuenta, número 1, que nosotros, según la Biblia, no sabemos pedir como conviene. Algunos. Que no sabemos orar. Que a veces tenemos la capacidad para pedir, pero no pedimos y por eso no tenemos. Y que cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces yo digo, si no podemos pedir, si no podemos orar, ¿será que sabemos qué es clamar? Porque si le decimos a la gente, clama, 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 la gente generalmente piensa que clamar es gritar. Vamos a levantar un clamor. ¡Ah! Más o menos como cuando dice un grito de júbilo. ¡Ah! Un grito de guerra. ¡Ah! El mismo. Te digo, ¿cuál es la diferencia? Si digo un grito de guerra, tenía que haber dicho algo, ¿no? Algo inteligente, congruente con el grito de guerra. Y el grito de júbilo sería otro. ¿Qué sé yo? Tampoco es el tema, pero digamos, un grito de guerra, yo diría, como el que hicieron los israelitas: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Eso podría ser un grito de guerra. Un grito de júbilo
sería como cuando vieron el arca del pacto, pero a veces no lo distinguimos, ¿verdad? Yo pienso que a veces tenemos muletas, los que nos paramos atrás del púlpito tenemos muletas para hablar y nos las deberíamos de quitar. No son los predicadores, los que dirigen también, por ejemplo, están cantando y dicen, no se oye. Y yo digo, si no se oye, estos están sordos. Y si sí se oye, están mintiendo. Digo yo, pues, porque, a ver, no se oyó, dice hermano, y fue un gran barullo, está mintiendo. Yo pienso que así no se debe ministrar, pues. Legalista yo, ¿va? Pero pienso, es que, volvamos al punto, acá. Entonces, clama. ¿Será clamar? He oído algunos hermanos que dicen, vamos hermano, hoy vamos a clamar, pues vamos a clamar. Y pone a toda la iglesia a gritar y amén, pues está bien, si Dios no está nervioso, si Dios no tiene problemas con eso, ¿va? Pero debe de ser inteligente lo que decimos. Entonces me di cuenta que el clamor está íntimamente ligado con la salida del pueblo de Dios de esta tierra. Miren lo que dice este versículo, Éxodo capítulo 3, verso 9. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y en el verso 10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero ¿dónde empezó todo? En el clamor. Yo sé que Dios, hermano, yo sé que Dios tiene sus tiempos y nosotros no los podemos mover, no los podemos cambiar. Pero como que Él envía un espíritu para que nosotros clamemos. Cuando iba a destruir Sodoma, Él dijo, el clamor de Sodoma ha llegado hasta el cielo. Voy a descender para ver si es de acuerdo a lo que era un ejemplo para nosotros. El clamor como que es el gatillo que desencadena algo. Entonces ahora aquí el pueblo está clamando. ¿Qué está clamando? Eso es lo que tenemos que ver, porque tiene que ser inteligente el clamor. ¿Y a qué me mandó el Señor en mi ministerio en esa línea de tiempo? En Isaías 58. La primera palabra es clama. Clama. Ahora me encontré con un pasaje en el libro de Jeremías. O no sé si es Jeremías. Perdón, es Isaías. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué voy a clamar? Ya ve que no es gritar. Clama. ¡Ah! No, una voz clama. Entonces él respondió, ¿pero qué voy a clamar? Y entonces aquí es en donde viene un clamor que tiene que venir como una revelación sobre nuestro corazón de lo que vamos a decir. Y sí, está bien gritarlo, no hay problema. Pero por ejemplo acá, ¿qué es el clamor? ¿Cuál es el clamor? ¿Cuál es el clamor acá? El clamor es que toda carne es hierba. Y todo su esplendor es como la flor del campo. Ahora, cuando agarramos este texto y lo llevamos al contexto, nos recordamos que hay un versículo que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro, del Dios vivo, permanece para siempre. Entonces, al ver el contexto, ¿qué voy a clamar? Lo que tengo que clamar es la temporalidad de nosotros.